la terna y después le pasa esa terna. ¿A qué órgano le pasa la terna? El Consejo, para el ministro de la Corte, le pasa a los senadores. Cámara de Senadores. A la Cámara de Senadores. Bueno, así como dice allí, para que los designe. O sea, le pasa la terna, es decir, 3 candidatos, le pasa a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores tiene la facultad de elegir a uno de esos 3. Y al que elige, pasa, o sea, el nombre de quien elige lo pasa al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo dé su acuerdo. Acuerdo constitucional. Bueno, aquí está No hay un un acuerdo. cuadro. Por eso que tarda tanto a veces, porque no hay un acuerdo. Viste que se hace la... Yo no dije nada. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, Viste que a veces se hace la terna y se pasa a la cámara. La terna no suele tardar tanto. La elección de la terna a veces suele tardar la elección dentro de la Cámara porque no hay los votos suficientes para elegir de esa terna. Y normalmente el Poder Ejecutivo, que yo recuerdo por lo menos, no tuvo nunca alguna objeción. A ver, se hace la terna. En esta vuelta sí se tardó bastante. Sí, por ejemplo. Porque ninguno, o sea, el primero enseguida tuvo los 6 votos, el segundo a la tercera votación tuvo pero el tercer miembro tardó en llegar a los 6 votos. Uno tenía 5, después 5, 4. Dentro del Consejo, eso, perdón. Dentro del Consejo. Terminó esa tabla. eso que está diciendo es en esta etapa. O sea, tiene que tener 6 votos. 6 votos dentro del Consejo. O sea, ahí se pasa al plenario de la Corte, de la Cámara de Senadores. Porque ella dijo a ambas cámaras, no, solamente a la de senadores. Y ahí se lleva a votación. ¿Sí? Tiene que estar mayoría. 23, ¿verdad? Pero como es la designación de un juez de la Corte Suprema, están todos. Pero el que para ser electo tiene que tener 23 votos. En este caso, Mayoría simple, ¿verdad? claro, tiene que tener mayoría. O sea, la primera etapa es esta, ¿verdad? Aquí el Consejo de la Magistratura hace una publicación en que llama a concurso para el cargo, para una vacancia en la Corte Suprema de Justicia, y ahí se pueden presentar todos los que reúnen los requisitos y quieren ocupar ese cargo en la Corte Suprema. Por lo general se presentan, pero como mínimo yo creo que ha sido 30, cuando hay una vacancia, ¿verdad? Por una vacancia se presentan 30 o más candidatos. Eso ha sido la experiencia, ¿verdad? El Consejo tiene que seleccionar de esos 30 o más que se han presentado, selecciona 3 para integrar la terna. Esa es la primera parte, lo que está aquí indicado, esto, ¿verdad? Conformación de ternas. Y después se pasa a la segunda etapa. Doctor, ¿hay algún criterio objetivo para la designación de alguno de esos miembros? ¿O es todo subjetivo lo que cree el Consejo de la Magistratura, lo que creen los miembros? ¿O hay algún tipo de análisis objetivo que se hace sobre este tiene que ser el candidato? ¿Y el examen? El examen, por una parte el examen, pero también aquí en el artículo ven ustedes que dice selección basada en la idoneidad con consideración de méritos y aptitudes. El Consejo de la Magistratura tiene una tabulación ya de
distintos, digamos, de los títulos, méritos, aptitudes, ya tiene un puntaje por cada, digamos, por un título el título de doctor, obviamente hay un puntaje determinado, pero puede que el candidato también tenga una maestría en otra cosa, o una licenciatura, o haya ocupado otros cargos. Todo eso está puntuado, el haber sido juez de primera instancia, miembro del tribunal de apelación, el haber publicado libros, el haber publicado artículos. Por eso es importante escuela judicial, que desde ahora ya se decidan a escribir, que es algo que poco se hace en este país, de escribir sobre, investigar y escribir sobre derecho. Es lo que se perdió con la masificación de la facultad, se perdió lo que es el trabajo práctico. Tiene la finalidad de iniciar en la investigación científica. Para eso es el trabajo práctico. Pero hoy ya no es solamente el cortar y pegar, ¿verdad? Sino que ya está inteligencia artificial. Bueno, en que ya da completo el trabajo práctico. Bueno, pero la finalidad del trabajo práctico era justamente iniciar a los estudiantes en la investigación científica. Bueno, todo eso, como digo, tiene una tabulación. La publicación de un libro, la publicación de un artículo, estudios, otros estudios, ejercicio de la cátedra, etcétera. Todo eso está puntuado. Además del examen, de ese examen, después también hay una entrevista con los miembros del Consejo de la Magistratura. Ahí en la entrevista hay bastante discrecionalidad. Hay un puntaje y una entrevista personal, digamos, con los 8 miembros del Consejo, en que, bueno, se le hacen preguntas al postulante, bueno, y cada uno de los miembros del Consejo de la Magistratura da un puntaje. Bueno, todo eso, entonces, sobre esa base se tiene que hacer la selección. Lo que se pretende, lo que se quiso en la Convención Constituyente es que esta primera fase ante el Consejo de la Magistratura fuera una fase en que la selección se hiciera sobre la base de criterios académicos. Como dice ahí, eso es lo que se buscaba, que allí se seleccionara a las personas, a los integrantes de la terna, se los seleccionara sobre la base de criterios académicos. Bueno, para después que allí en el Consejo no hubiera ninguna interferencia política, era lo que se pretendía. Y después se pasaba, la idea era que se pasara 3 candidatos excelentes, era pasarle a la Cámara de Senadores, y entonces allí ya no habría peligro en cuanto a que se hiciera prevalecer un criterio político. Si los 3 integrantes de la terna eran buenos juristas, entonces ya no había ningún peligro en cuanto a la forma en que decidía la Cámara de Senadores. Bueno, pero realmente no ocurre. Así como ha dicho aquí el compañero, ya ha señalado, bueno, no ocurrió eso, no, tampoco a nivel del Consejo de la Magistratura se da esa selección sobre base exclusivamente académica, sino que ya allí empiezan los ingredientes políticos. El lobby. Bueno, la segunda fase corresponde a la Cámara de Senadores. Esa es la fase principal. La Cámara de Senadores tiene la facultad de designación
de nombrar a los integrantes de la Corte Suprema. Ahí, como está señalado, designa a uno de los integrantes de cada terna. Hay algunos problemitas más, ¿verdad? Pero vamos a pasar. Y después, una vez la Cámara selecciona uno de los integrantes de la terna y le pasa al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo dé su acuerdo. Bueno, y se entiende que un órgano que tiene facultad de dar el acuerdo implícitamente tiene también la facultad de no dar ese acuerdo. Y de hecho ha sucedido 2 veces. Sucedió que la Cámara de Senadores designó a uno de los integrantes, le pasó al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no dio su acuerdo. 2 veces sucedió eso. Por eso el sistema, este procedimiento de designación es muy complejo, puede llevar a esa situación de que el Ejecutivo no dé su acuerdo y entonces se tiene el problema de qué se hace si el Poder Ejecutivo no da su acuerdo. Bueno, juramento o promesa, los ministros de la Corte tienen que prestar juramento o promesa ante el Congreso. ¿Hay diferencia entre juramento o promesa? Sí, doctor. ¿Qué diferencia? Y el juramento se hace bajo con la Biblia y la promesa. Yo prometo. No prometo. El juramento tiene carácter religioso. Bueno, está bien lo que indican. Aquí el juramento tiene un contenido religioso y la promesa en cambio no. Bueno, pero tiene distinto valor el juramento que la promesa. No. O sea, el compromiso que asume un ministro de la Corte, digamos que dice juro, cuando está ante el Congreso, ante el Pleno del Congreso, y se le pregunta si va a desempeñar el cargo, etcétera, todo el juramento, si dice juro o si dice prometo, eso marca una diferencia en cuanto al compromiso que asume ese nuevo integrante de la Corte. No. Bueno, no hay diferencia, ¿verdad? Solamente lo único que se hizo al incluir la promesa es, digamos, no obligar a personas que fueran, digamos, No creyentes. no creyentes, agnósticos o ateos, ¿verdad? Que obligarles a prestar juramento, lo cual no tiene ningún significado para esa persona, ¿verdad? Entonces se estableció la promesa, pero es equivalente al juramento. Bueno, en el artículo 261 se establece, por una parte, la remoción y cesación. Los ministros de la Corte solo podrán ser removidos por juicio político. Esa es la única forma, el procedimiento del juicio político que ya vimos, la acusación a cargo de la Cámara de Diputados y el juzgamiento a cargo de la Cámara de Senadores. Ese es el único procedimiento para remover a un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y luego se establece otra disposición, la cesación en el cargo al cumplir 75 años de edad. Allí es una cuestión automática, ¿verdad? Se cumple esa edad, la edad de 75 años, y automáticamente el ministro cesa en el cargo. Bueno, ha ocurrido eso con dos ya a esta altura, ¿no? Y anteriormente también otro con dos
con Miriam Peña. También en el caso de ella, 3, verdaderamente 2. Solamente Raúl Torres. Y creo que también el caso, ¿cierto? Sí. El caso de él también. Pero lo que significa es, ¿verdad?, que se cumple esa edad. Y eso significa la cesación en el cargo. Pero él fue el primero en no jubilarse. También muy bien, sí. Unos cuantos hay, o sea, hay que memorizarlo. Bueno, las atribuciones de la Corte Suprema. Aquí lo que se tiene que tener especial atención es en las atribuciones que son propiamente